Hola amigos, bienvenidos a La Mirada Distante y feliz Sábado Santo. No sé si visteis un vídeo que subí ayer en el que hablaba de un extraño pasaje del Evangelio de Mateo en el que aparece zombies o muertos resucitados andando por Jerusalén justo en el momento en el que Jesús resucitó. En ese vídeo expliqué a qué se debía todo esto. Se debe a una antigua tradición relacionada con la idea de que Jesús descendía a los infiernos para rescatar a los hombres, sobre todo a los justos que allí estaban, pero en el principio de ese versículo aparecía una pequeña frase que mucha gente no entiende y que creo que merece la pena comentar brevemente. Os leo el párrafo entero y ahora seguimos. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de sus sepulcros y después de que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Esto es Mateo 27. ¿Qué es eso de que el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo? ¿Qué es el velo del templo? ¿Qué es esta historia? Bueno, pues lo voy a comentar en breve, porque ya sabéis, amigos, la historia no se impone, la historia se cuestiona, se comprende y se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante, otra forma de entender la historia. Bueno, pues esto que os comentaba, que comentaba Mateo, de que justo en el momento de la muerte de Jesús se arrancó el velo del templo, ya aparece anteriormente en el Evangelio de Marcos y aparece también en el Evangelio de Lucas, aunque curiosamente en Lucas no es en el momento exacto de la muerte de Jesús, sino un poquito antes. Ya antes de eso se había arrancado el velo del templo. Pero la pregunta es, ¿qué es esto del velo del templo? Bueno, pues resulta, el velo del templo en griego es, a ver, lo leo porque es muy jodido decirlo, catapetasma, en hebreo es paroquet, que es una cortina gruesa, una enorme cortina que separaba, según la tradición, las dos partes del templo. Bueno, las tres partes del templo. Estaba el atrio exterior, conocido como el atrio de las mujeres o el atrio de los gentiles, la zona interior, que era el lugar santo, y luego el Sancta Sanctorum, el lugar de los santos. Bueno, pues esa zona del lugar santo, la parte mayor del templo, estaba separada del Sancto Sanctorum precisamente por una cortina gruesa. Una cortina que además, a la que además no tenían acceso nadie. Solamente tenía acceso el sumo sacerdote y solo un día al año, durante la festividad del Yom Kippur, que se celebra en septiembre, que es también conocido como la fiesta de la expiación. Esto es muy curioso, porque esto de la expiación guarda mucho sentido y tiene mucho que ver con la muerte supuestamente redentora y sacrificial de Jesús. Durante esa festividad, durante el Yom Kippur, se hacía un ritual que es el que se conoce como el ritual del chivo expiatorio, que consistía en, simbólicamente, depositar todos los pecados del pueblo de Jerusalén en un chivo, al que luego arrojaban al desierto para que fuese consumido por los diablos y por los demonios que por allí había, ¿no? De algún modo ese chivo asumía todos los pecados del pueblo y redimía de esos pecados a la gente, expiaba esos pecados, por eso se llama la fiesta de expiación, a todo el pueblo de Jerusalén y en general a todos los judíos. Esto guarda mucha relación con la teología cristiana que defiende que Jesús, al morir, asumió sobre sí todos los pecados de la humanidad y redimió, expió todos los pecados de todos nosotros, ¿no? Bueno, pues resulta que curiosamente durante ese día, durante el día de Yom Kippur, durante el día de la expiación, durante la fiesta de la expiación, es cuando el sumo sacerdote podía atravesar el velo, la cortina que separa el templo del Santo Sanctorum, del lugar del Santo de los Santos, el lugar más importante, que es donde se custodiaba además el arca de la alianza, la menorá y los objetos más importantes del judaísmo, ¿no? Además, no solamente se dice eso, sino que ese lugar tenía como una suerte de poder que era capaz de matar a aquel que se atreviese a romper con esa norma de que solamente podía entrar allí el sumo sacerdote. Fijaos lo que dice, por ejemplo, en Levítico 16:2. Di a Aarón, tu hermano, que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo para que no muera. Por otro lado, es importante entender que esto del velo del templo viene de atrás. No es cosa del rey Salomón o del rey David, cuando pues, sobre todo fue Salomón el que construyó el templo, aunque ya lo ideó David, sino que esto viene de atrás, de la leyenda del Éxodo,
¿sabéis, no? El Éxodo, dirigido por Moisés, en el que se liberó a todo el pueblo judío, supuestamente, de la esclavitud de Egipto. Durante todos esos 40 años que anduvieron por el desierto los judíos junto con Moisés, el arca de alianza y otros objetos sagrados se conservaban en el tabernáculo, en el que además se hacía física la presencia de Dios, ¿no? Bueno, pues en el libro del Éxodo 26 se dice lo siguiente: harás un velo de púrpura violeta, púrpura roja, carmesí y lino torcido. Será hecho con querubines, obra de artista. Y dice un poco más adelante: y pondrás el velo debajo de los corchetes, e introducirás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. Y el velo servirá de separación entre el lugar santo y el santísimo. De hecho, sabemos que eso se hizo así. Y lo sabemos porque Flavio Josefo, que es un historiador judío, aunque acabó siendo luego romano tras ser adoptado, describió cómo era el velo del templo que reconstruyó Herodes a finales del siglo I antes de Cristo. Esto dijo Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos. Ante el santuario colgaba un velo de igual extensión que la puerta, de tejido babilónico, bordado con azul, púrpura, escarlata y lino fino. Al margen de todo esto, ¿qué es lo que representa el velo? Bueno, pues representa varias cosas. Por un lado, la trascendencia de Dios. Es decir, Dios no es accesible directamente, solamente lo es un día por el sumo sacerdote y ya está. El resto de los mortales no tienen acceso ni a Dios ni al lugar en el que supuestamente se podía contactar con él, que era el Sancto Sanctorum. Por otro lado, lo sagrado es peligroso. Esto es muy interesante. No se puede acceder sin permiso y sin ser sumo sacerdote, porque eso puede implicar la muerte. Esto está relacionado con algo importante: solamente el sacerdote tiene acceso a esto, por lo tanto el acceso a Dios está solamente restringido al sumo sacerdote. Así, de este modo, la presencia de Dios, lo que se conoce como la Shekinah, queda oculta, queda velada. Dicho esto, igual ahora podéis entender mejor qué significa eso de que, según dicen Mateo, Lucas y Marcos, el velo se rasgase de arriba a abajo cuando Jesús murió. Significa, por un lado, que eso de que se rasgue de arriba a abajo, que no es una acción humana, sino que es una acción divina, por eso se rasga de arriba a abajo. Por otro lado, es importante, la idea clave de esto es que representa el fin de la separación entre Dios y el ser humano. Ya no hace falta ir al templo para contactar con Dios. Ya no hace falta, no solamente, ya se abre a todo el mundo, no solamente al sumo sacerdote. Ya no hace falta intermediarios, ya cualquiera puede acceder a Dios. Se abre el acceso directo a Dios. Y es más, ya no hay que ser judío para acercarse a Dios, sino que arrancarse el velo del templo toda la humanidad. Y esa teología que defienden los evangelios, a partir de Pablo de Tarso, claramente el impulsor de todo esto, es la teología central, ¿no? Que el mensaje de Jesús, arrancarse el velo del templo, se abrió a toda la humanidad, incluidos los gentiles, no solamente a los judíos. Pero además, esto suponía el fin del sistema cultural y del sistema de sacrificios que hasta ese momento era lo principal de la religión judía. El sacrificio voluntario de Jesús, entregando su vida para acabar con los pecados de toda la humanidad, acabó con los sacrificios del templo. Por lo tanto, el templo ya no era necesario. Y de algún modo también esto es un anticipo de la destrucción del templo, que ya Jesús, en otras partes de los evangelios, supuestamente predijo. No sabemos si esto es cierto o no, pero lo que sí es verdad es que el templo finalmente acabó siendo destruido en el año 70 después de Cristo, durante la primera guerra judío-romana que enfrentó a los judíos con los romanos. Claro está. Pero es que, sobre todo, lo que deja muy claro es que lo sagrado ya se ha revelado a todos, ya no está oculto, ya no está velado detrás de un velo. Dios ya no está confinado en un espacio físico. Dios está en todos lados y todos podemos acceder a él, ¿no? Por cierto, si os dais cuenta, ya con esto concluyo, hay una idea muy interesante, y es que el Evangelio de Juan, el cuarto, el más tardío, no dijo nada de esto del velo del templo. Lo hicieron los sinópticos, ¿no? Como hemos visto, Marcos, Lucas y Mateo. Pero Juan no. ¿Por qué no? Bueno, pues porque a lo largo de su obra él muestra otros símbolos que llevan a la misma conclusión, ¿no? Que la nueva religión impulsada por Jesús, había roto por completo con el judaísmo y se había abierto a toda la humanidad. Pero sí hay un indicio que sucede justo después de la muerte de Jesús, que de algún modo tiene que ver con esto. Y es la famosa lanzada que el tal Longinos, cuyo nombre no se dice en este evangelio, le aplicó a Jesús.
Fijaos lo que dice el Evangelio de Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ojo, esto solamente lo dice Juan, pese a que esto es un episodio de lo más conocido y de los más asumidos y queridos por la tradición, pero solo lo dice Juan. De algún modo, esto de que un soldado le abrió el costado con una lanza viene a ser un símil de esto del velo que se rasgó, ¿no? El velo se rasga y da acceso a Dios, el cuerpo de Jesús se abre y da acceso a la vida divina. No sé si le entienden la metáfora, pero está claro que esto es así. En fin, espero que haya servido este vídeo por lo menos para entender algunos aspectos ocultos o difíciles de entender de los evangelios y también para que entendáis un poco cómo funciona nuestro rollo, los que nos dedicamos a estudiar, a hacer exégesis de las obras del Nuevo Testamento, para que veáis cómo cada pequeña frase puede tener una miriada de detalles y de recovecos súper curiosos que nos llevan al final a conocer mucho mejor tanto el personaje de Jesús como todo lo que se ha escrito sobre él y todo lo que escribieron sobre él los primeros cristianos. En fin, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a la mirada distante. Seguimos.